Efectivamente, la resolución de gabinete 135 del 18 de diciembre del 2023 autoriza modificaciones al proyecto de ley de presupuesto general del Estado para la vigencia 2024 que fue presentado a esta honorable Asamblea Legislativa. En esta ocasión, el Consejo de Gabinete considera que mediante la resolución de Gabinete 79 del 27 de julio del 23, el Consejo de Gabinete, en base al artículo 165, numeral 1, literal B de la Constitución Política de la República de Panamá, autorizó al Ministro de Economía y Finanzas a proponer el proyecto de ley que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia 2024 y que en cumplimiento de ese mandato y en base a lo que señala el artículo 267 de la Carta Magna de la Nación, el ministro sometió a nombre del Ejecutivo la consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024, que había sido previamente aprobado por el Consejo de Gabinete. Luego de las vistas presupuestarias o examen que hace esta comisión con las diferentes entidades del sector público, la directiva de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, mediante resolución 45 del 5 de octubre de 2023 y basado en las consultas que se habían hecho a estas entidades sobre los programas y proyectos institucionales, presentó al Consejo de Gabinete recomendaciones para efectuar modificaciones al proyecto de ley 1041, por el cual se dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024. El órgano ejecutivo, después de evaluar las modificaciones propuestas por la Comisión de Presupuesto, observó que las mismas no incluían las fuentes de financiamiento que permitieran cumplir con el ordenamiento constitucional de presentar un presupuesto de ingresos y gastos debidamente balanceado, por lo cual no fue posible considerar la viabilidad financiera del mismo. No obstante, paralelamente se dieron situaciones en nuestro país y hechos que en el mes de octubre y noviembre del presente año culminaron con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 406 de 20 de octubre del 2023. Estos hechos evidenciaron los efectos en la economía, se evidenciaron con efectos negativos en la economía que modificaron los pronósticos del sólido crecimiento que se venía observando hasta el tercer trimestre del año y además inducían el inicio de una desaceleración de la economía que afectó los pronósticos macrofiscales a la baja. Ante esta situación, se entendió que era recomendable disminuir el proyecto de presupuesto general del Estado original que había sido presentado a esta honorable Asamblea Nacional. Ante la realidad que se observaba, se recomendó, adicional a estos ajustes que estamos presentando hoy, la necesidad de diseñar una estrategia fiscal que incluye, además de estos ajustes, acciones que conlleven a hacer ajustes en la planilla y en la política de los subsidios, tales como el vale digital, el subsidio al combustible, y además la conveniencia de focalizar los subsidios del gas licuado y de otros subsidios e incentivos fiscales. El resultado de ese ejercicio nos llevó a considerar realizar, a incluir además una situación que se estaba viviendo, una necesidad que se estaba viviendo, y fue la consideración de incluir
el nuevo hospital oncológico y también el hospital de Metetí. Esta evaluación se hizo y se llegó a la conclusión de que era posible incluir la primera etapa de ambos proyectos en el presupuesto para la vigencia fiscal 2024. Como resultado de este ejercicio, el Consejo de Gabinete recomendó estas modificaciones al presupuesto general del Estado que incluyeron, como se ha leído por parte de la Secretaría, primeramente la consideración de las reformulaciones que varias entidades hicieron a esta comisión y que consisten en la reducción de gastos, por un lado, para reforzar otros programas que hemos conocido como un proceso de aumento y disminución a lo interno de las propias instituciones. Esto, como no afecta el monto del presupuesto, fueron considerados y recomendados por parte del Consejo de Gabinete. Adicionalmente, frente al entorno que se vivía, se consideró la conveniencia de hacer un ajuste del proyecto de presupuesto para el 2024, introduciendo una reducción de 2.064.160.979 balboas. Este ajuste se hacía o se propone en el programa de funcionamiento por un monto de 500.432.259 balboas y en el programa de inversiones por un monto de 1.563.728.720 balboas. También el programa enfocaba dentro de estos totales afectaciones a instituciones del gobierno central que reducen su programa de funcionamiento en 449.089.377 balboas y en inversiones 334.499.489 balboas para un total de reducción en el gobierno central de 780.588.866 balboas. En cuanto a las entidades descentralizadas, el ajuste o reducción en funcionamiento corresponde a 29.077.561 balboas y en inversiones 332.929.551 balboas para un total de reducción en entidades descentralizadas de 362.007.112 balboas. La propuesta también incluía reducciones en las empresas públicas, en los presupuestos de las empresas públicas, de los cuales 76.750.953 balboas se asignan en reducción en el programa de funcionamiento, 72.769.880 balboas en el programa de inversiones para un total de reducción en los presupuestos de las empresas públicas de 149.520.833 balboas. Los intermediarios financieros incluyen, por el lado del funcionamiento, un aumento de 54.485.632 balboas y una reducción en las inversiones, en el programa de inversiones, por 826.529.800 balboas para una reducción neta en los intermediarios financieros de 772.044.168 balboas. Para hacer frente a estas reducciones, también se incluyen reducciones en los ingresos y el total de disminución en los ingresos es por un monto de 2.064.160.979 balboas, igual a la reducción total de gastos. De esta reducción,
se presenta una disminución de ingresos de 1.074 millones, de los cuales 100 millones corresponden al gobierno central, 224 millones a recursos no tributarios de las instituciones descentralizadas y 750 millones a ingresos no tributarios de intermediarios financieros. También se incluyen aumentos de ingresos por 24.688.367 balboas, de los cuales 10.073.067 millones corresponden a ingresos no tributarios de instituciones descentralizadas, 14.615.300 balboas a ingresos no tributarios de empresas públicas. El financiamiento de la reducción de gastos también incluye una disminución del recurso del crédito que había sido presupuestado por 1.014.849.346 balboas. Esta propuesta representa, con relación al proyecto de presupuesto general del Estado 2024, originalmente presentado a esta honorable asamblea, de los 32.754.556.199 balboas, menos la reducción propuesta de 2.064.160.979, da como resultado un proyecto de presupuesto general del Estado 2024 ajustado a 30.690.395.220 balboas. De esta manera, hemos sincerado el proyecto de presupuesto para el 2024, incluyendo los ajustes del pronóstico tributario y macrofiscal más realista después de los eventos de octubre y noviembre de este año, y de esta manera consideramos que el presupuesto ajustado presentado es viable y responde a las realidades que enfrentamos en estos momentos. Muchas gracias.